Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Cercano al 3%. Gráficos del día, 8 y 18 de la mañana, viene el mercado con tonito, no mucho, pero en positivo, intentando cerrar el mes con un tono verde. Seguimos con el informe que ayer Fidelity ponía de la policrisis, que se ha convertido en factor fundamental en ver el mercado, del proceso del entorno VUCA a un proceso ya de policrisis directamente. Hay que buscar guerra de Ucrania, hay que buscar China, hay que buscar factores geopolíticos, hay que buscar la ausencia o la fortaleza del dólar frente al resto de la economía, hay que ver que el crecimiento va debilitado y se presenta un escenario para coger la puerta y salir corriendo. Policrisis. Y a partir de la policrisis, varios factores fundamentales. Aquí, Henk Rickering, que es el Global Head of Solution Multi-Asset de Fidelity, nos marca cuál es la clave para ser defensivos, intentando también que la volatilidad se quede baja. Se puede imaginar que una estrategia de multi-asset puede ser clave para el año que viene. Y lo que dice es, va sobre 2023, todo el movimiento de cola, el viento de cola, para ver un global asset markets, para ver unos activos de mercado a nivel global, está mirando de qué manera la Fed, vuelta al factor fundamental, puede intentar gripar la inflación en Estados Unidos, puede golpearla y reducirla, y la apreciación sobre todo del dólar, que marca un camino en otras regiones como Europa y Reino Unido, que han vivido con la crisis energética, viviendo un golpe todavía mayor por culpa del dólar. Y lo que marca es de qué manera también se puede cerrar el capítulo de la guerra de Ucrania. Verán que en la última semana y media lo que está ausente en el discurso es la mesa de negociación de paz, tuvo un empuje muy fuerte y ha tenido un contrarresto por parte de las partes negociadoras también muy fuerte. Queremos sentarnos, pero tenemos las partes tan alejadas que todavía no vemos el momento. Clave fundamental, dice, ver de qué manera todo ese procedimiento va limpiándose. La otra clave fundamental, China, cómo sale del procedimiento de coronavirus. Dice, creemos que una posición defensiva se mantendrá de manera importante para los inversores en 2023. Efectivo, liquidez, inversiones en liquidez y descorrelacionar activos formarán parte de la clave fundamental de unos portfolios de multiactivos dentro de una volatilidad que nos va a marcar todavía dientes de sierra. Y dice, los bonos gubernamentales seguirán jugando un papel fundamental, especialmente ahora que las yield son mucho más atractivas. Si 2023 nos da un proceso de hard landing, pensamos que los bancos centrales podrían reducir el movimiento de subidas de tipos y bajar el camino hacia encontrar el pico, pero a un ritmo más lento. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo el mercado de trabajo todavía y los salarios han marcado un pico, pero no han marcado un proceso de reducción importante. 2008-2010, coronavirus, 2000 en la parte final, crisis de las .com, crisis del 2008-2013, 2009, y dice el procedimiento aquí tanto de salarios como el proceso de reducción de puestos de trabajo no ha llegado. ¿Qué es lo que cuenta? El otro punto fundamental es la desglobalización, y lo que dice es de qué manera vamos a entrar en un territorio extraño. Apple mismo quiere cambiar a China por India y va a tardar 10 años en cambiarla. ¿Cómo podemos llegar a un proceso de reshoring, de cambiar el lugar donde te vas a fabricar fuera de tu país para buscar costes? ¿Dónde pongo mi fábrica? Ese proceso continuará en 2023. China va a seguir viendo una fase de transición en la que empresas se marchan. Hemos visto incluso las propias chinas marchándose a Singapur, y vemos también como hay una bifurcación entre China y Occidente que va a continuar. De tal manera que habrá una menor correlación entre la exposición y un arsenal de inversión que tiene que caminar hacia buscar otros puntos donde colocar esa inversión. Si cambiamos el punto donde yo tenía la fábrica, ¿a dónde me voy? ¿Y cuánto dinero pongo encima de la mesa?
De tal manera que el primer camino del buscar el multiactivos, la inversión multiactivos, es intentar entender la diferencia entre el comportamiento en el corto y en el largo plazo de este tipo de inversiones, que lo que buscan es el camino a 20 años vista. Las economías sobrevivirán, pero con un challenge importante y con una duda importante en las economías emergentes sobre qué tienen que hacer. Y pensamos, dice, que un inversor que quiera invertir en multiactivos debe intentar buscar una herramienta, una caja de herramientas lo más amplia posible para el momento actual. Miren el siguiente gráfico, siguiendo con la policrisis esta de Fidelity que ha dado en el clavo, y es una de las claves fundamentales junto al cisne gris que comentábamos de Cambrian. Dice aquí Marty Dropkin, que es el Head of Equities de Asia Pacífico, y Ilga Hobel, que es la Head of Equities de Europa, cómo el mercado va a vivir en la incertidumbre y va a permanecer amplio, va a permanecer alto, con el objetivo del endurecimiento de la política monetaria. Dice, esperamos un amplio movimiento de volatilidad, de la incertidumbre en los mercados globales en 2023, con un movimiento de alta inflación, de subida de tipos de interés, liderando sobre todo un movimiento de aterrizaje en varias partes del mundo, en la parte de la economía global. Y dice, los beneficios, las expectativas de beneficios están haciendo una divergencia importante alrededor de diferentes economías, permitiendo a los inversores capitalizar y hacer una selección de oportunidades. Los mercados continuarán mirando a los bancos centrales, expectantes ante los bancos centrales, sobre todo en el camino del freno, del stop, de las subidas, con el primer síntoma de que la inflación se está congelando. Está empezando a enfriarse de una manera agresiva. Y dice, Europa mira una exposición mayor, tiene una exposición mayor, y tiene una mayor dependencia de sus negocios y consumidores a lo que va a suceder con el invierno y los posibles apagones, en una demanda más débil en el que el conflicto de Ucrania afecta directamente. La recesión parece que le está empujando a Europa. Miren el siguiente gráfico, siguiente detalle del informe, porque nos marca por un lado el Ford Price en beneficio por acción de las compañías, en un movimiento que ya muestra caída, pero fíjense que ya está incluso solo poniéndose en este capítulo del 2008 buscando la referencia, un proceso de caída que viene sobre todo a reducir gran parte de los beneficios. Fíjense la longitud con la longitud, que nos marca el proceso de caída de beneficios por acción al que vamos encaminados. Estados Unidos presenta una figura diferente, dice este informe de la policrisis, mientras que hay determinados síntomas de incrementar la presión sobre los consumidores. Eso nos deja a que SP500 tendrá o tiene el riesgo de una caída más dramática en este 2023 y en el 2023 además un crecimiento que va más o menos ralentizándose. Fortaleza del dólar, dice, otro de los potenciales riesgos que tiene que ver el inversor es la apreciación, no depreciación, que continúe del dólar, que podría continuar erosionando los beneficios corporativos. El SP500, en una exposición sobre todo externa alrededor del 30%, va a tener que mirar los beneficios corporativos, los beneficios empresariales, que necesitan ser ajustados para reflejar la incertidumbre económica que ahora mismo tiene el conjunto de la economía. Y esto persistirá en gran parte del inicio del 2023. Las valoraciones están cerca de caer y las compañías van a publicar unos beneficios anuales donde las expectativas ya no van a ser las del tercer cuarto del 2023. China es invertible, pero los inversores necesitan ser selectivos en China. Y dice, las condiciones monetarias son más acomodaticias, está inflacionariamente por debajo de las expectativas que en Occidente, pero la gran cuestión está si en los primeros meses del año la economía se puede activar. Coronavirus. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también en este informe cómo la precaución es importante. Se le requiere que tenga una fortaleza importante. Si los bancos centrales permanecen excesivamente hawkish, fuertes, si la política monetaria continúa fortaleciéndose, entonces los tipos de interés y el quantitative tightening va a poner en un riesgo inflacionario de pinchazo
en este año. Vamos a tener la probabilidad de cómo la inflación no se empieza a restringir. Y dice, eso puede golpear directamente a los precios, a los activos de la economía real. Puede pasar de la economía financiera con un golpe todavía más fuera al conjunto de la economía real. Y dice, este es un tiempo para invertir en activos, en mercados de calidad. Perdón, de alta calidad. No sirve la calidad, sirve la alta calidad, donde la volatilidad quede reducida y donde las oportunidades estén ganando una exposición a largo plazo, secularmente en un crecimiento por sectores que tiene a la energía limpia y a los vehículos eléctricos como factores fundamentales, y áreas defensivas como los bancos, sobre todo en Europa, y añadimos, sobre todo en España, con un crecimiento donde las condiciones financieras permiten en esa área defensiva ganar más rentabilidad. Y luego las eléctricas, que están sobreponderadas en un crecimiento económico que va ralentizándose. Eléctricas, bancos, clean energy, factores un poquito más puntuales, y vehículos eléctricos. Y dice, regionalmente estamos más positivos frente al consenso en Asia-Pacífico, excluyendo Japón y con ASEAN e India como economías de crecimiento que va a estar más robusto a partir del 2022. Largo plazo positivo, sobre todo en India y en Indonesia, donde creemos que hay un crecimiento multi-year, varios años, soportado sobre todo por el crecimiento demográfico. Bueno, espectacular los policrisis que han marcado aquí los de Fidelity, con un gráfico que es un outlook, una fotografía meridiana perfecta de cómo ven sus analistas el movimiento de mercados. El consenso de beneficios previsto, fíjense que va en Asia-Pacífico sin Japón, en Estados Unidos, miren la caída de Europa y Japón, miren el movimiento global y miren emergentes, que se esperaba más de ellos, y lo que hace Fidelity es centrar en Asia-Pacífico sin Japón en movimiento de recuperación. ¿Quién está en ese entorno? Singapur, la deslocalización. ¿Por qué hay un crecimiento tan fuerte de beneficios en este entorno? Por lo que le estamos contando desde el principio. Ese movimiento de semiconductores va a poner de uñas a Estados Unidos, ya lo ha empezado a hacer en la cumbre de la OTAN de Bucarest, y lo que va a centrar el tiro a las empresas es, hay que irse de China. Emergentes. Hay que buscar Asia-Pacífico sin Japón, hay que ir de Europa, cuidado que Estados Unidos va a defenderse con el dólar. Todo lo que pone. Ese gráfico lo que dice es eso. Hay que buscar la deslocalización. ¿Dónde se van a deslocalizar? India, Indonesia, le podemos añadir Singapur. Ojo con el capítulo de Estados Unidos, que se va a defender como gato ahí con las uñas hasta el final, para defenderse a través del dólar, y Europa está ahora mismo en medio del sándwich. No es ni el jamón york y el queso, es el aceite, en el mejor de los casos. Está en medio del sándwich. Está en medio de un posicionamiento Asia-Pacífico, Estados Unidos, de crecimiento de los beneficios, y en un posicionamiento junto con Japón de debilidad. ¿Por qué de debilidad? Porque está siguiendo a pie juntilla lo que le están diciendo el papá de Zumosol, el primito de Zumosol, el papá, que es Estados Unidos. Entonces esto, y ahora hoy vas a contestar esto de China. Vamos a ver qué hace Europa. Vamos a ver qué hace Borrell. Pero esta es la consecuencia de un movimiento servil económicamente, estructuralmente económicamente, para decirle a Estados Unidos, sí, buena, ¿qué quieres? Vamos. Pues ahí Europa, en la cola de las colas, solo superado por Japón, que tampoco necesita tanto crecimiento por cómo es su economía. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el final, en otra parte, el informe de Fidelity de Steve Ellis, el Global CEO de Fixed Income, que nos da un poco la fotografía de la renta fija. Dice, los yields de los bonos están finalmente empezando a ser atractivos, pero hay que ver si hay otra vez una caída en el 23. Y lo que dice es, 2023 va a ser una nueva realidad. Los bancos centrales continuarán fortaleciendo financieramente las condiciones, incrementando el riesgo, inflación, intentando reducirla a nivel global, forzados sobre todo a hacer un respaldo a los mercados. Pensamos que los tipos de interés van a dar la oportunidad, van a dar un buen momento. This should be good for bonds.
es un buen momento para que los bonos tengan un movimiento de subida. Y se empieza a ver, cuando vemos estos corporate gains, estas yields corporativas, un movimiento de subida como el que estamos viendo aquí. Y lo que dice es, la Reserva Federal va a ir presionando. Va a seguir haciendo tightening, va a seguir endureciendo el mercado. Y eso significa que con el movimiento del dólar cambiando puede generar una oportunidad en valores ligados a la inflación. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera puede ser muy tarde, dice, cuando Estados Unidos inicie el proceso o vea el proceso de recesión, los credit default swaps podrían subir significativamente. Y dice, los rates de default no están en precio de recesión, pero lo van a hacer. ¿Hasta dónde? Si pensamos que están hasta aquí, tienen un movimiento desde el 2,7% hasta un movimiento que pudiera estar haciendo el pico arriba en 14%. Ojo, porque eso sí afecta que el 2023 en la renta fija, que parece ya que es Alicia en el País de las Maravillas, puede tener un movimiento todavía de impacto, de golpe, que le dé en el riñón. El otro punto clave está en el alto riesgo, sobre todo de un hard landing, que lleve a Estados Unidos y a Europa a una duración todavía mayor de subidas que reduzca el atractivo por parte del mercado, porque el atractivo relativo del movimiento de bajada se alarga, y si se alarga, el inversor haga una pausa en el momento de entrada a unas yields que sí que podrían ser atractivas. El movimiento también de crecimiento de los precios del consumidor en Estados Unidos y Europa dice que permanece demasiado alto, y para Europa el shock energético en precios sigue asociándose a un daño todavía más evidente que tiene que recibir Europa frente al resto del mundo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también en la parte final del informe cómo el mayor riesgo para los inversores está en quienes tienen que tomar desde los bancos centrales esa política monetaria, que está impulsando, sobre todo, está golpeando, sobre todo al sistema demasiado lejos. Y dice, los agregados monetarios están cayendo, pero a los niveles que veíamos más o menos en la Gran Depresión, lo que significa que los bancos centrales están llegando muy lejos, con mayor endurecimiento, ve síntomas deflacionarios, y podríamos descubrir que la inflación, pasados 18 meses, pudiera ser menos fuerte, sticky, es menos duradera, menos tensa, menos fuerte de lo que pensábamos. Y en ese caso, los shocks negativos en la demanda pueden ser más lejos, pueden ir más lejos de lo que están los bancos centrales pensando. Miren el siguiente gráfico.